Se le ha pedido a Perú Posible que renuncie a un cupo en la comisión que se formaría para investigar el caso López Meneses. Vamos a preguntarle a Hans Put si él está de acuerdo o no con que Perú Posible se haga a un lado. Don Juan Ceput, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Está usted de acuerdo con que Perú Posible se haga a un costado y deje ese espacio para que un miembro de otro partido pueda equilibrar las cosas en esa comisión? Bueno, yo pienso que esa es una pretensión descabellada, ¿no?, de algunos que quieren que Perú Posible se margine de una comisión tan importante por varias razones. En primer lugar, Perú Posible, con Alejandro Toledo a la cabeza, encabezó un proceso de lucha contra la corrupción que llevó a que comisiones importantes en el Congreso de la República, la Comisión Tausen, la Comisión Weissman, por ejemplo, empezaran un proceso de indagación e investigación que culminó con que muchos fujimoristas vinculados en procesos de corrupción terminen condenados por los delitos que cometieron. Entonces, pretender no aparecer en una comisión que en primer lugar tiene que defender ese periodo, en el sentido de lo histórico, y en segundo lugar, que tiene la cantidad de congresistas y parlamentarios suficiente, a mí me parece descabellado. Perú Posible tiene que estar ahí, y desde ese punto de vista estoy en la línea que ha manifestado José León como vocero de la bancada parlamentaria el día de ayer. Pero también no suena poco razonable que si se va a investigar los lazos probables, posibles, eventuales de López Meneses con miembros de la Policía Nacional durante esta gestión o con el gobierno durante esta gestión, esté integrada por una mayoría oficialista y de su socio, ¿no le parece eso poco razonable también? Bueno, ante la percepción de la ciudadanía puede significar de que Perú Posible va a claudicar de su derecho a investigar, pero yo creo que no va a ser. Lo ha hecho durante mucho tiempo en este Congreso. Este caso es emblemático. Y hemos tenido nosotros posiciones públicas importantes. Usted, como de la usted más que su bancada. No, y de la propia vicepresidenta del Congreso, la señora Carmen Omonte, que ha manifestado de que el tema López Meneses merece ser investigado y por lo tanto es una cuestión que cada vez creo que va teniendo mayor arraigo en el seno Perú Posibilista. Y por eso creo yo que es importante que se defina la posición de Perú Posible de no claudicar en su derecho a estar en esa comisión, porque nosotros creemos que haríamos un papel importantísimo, no solo por lo que conocemos en materia de lucha contra la corrupción, sino también porque aportaríamos en el proceso de investigación a partir de las indagaciones que se realicen. Pero ¿no podría, a partir de esas indagaciones, empezar a darse una especie de negociación oscura entre el gobierno y Perú Posible, de decir, ya, tú me tapas esto en el caso Toledo, yo te tapo esto en la comisión López Meneses, tú me sacas esto y yo te saco esto? ¿No podría darse ese caso? Yo creo que eso sería imposible, porque tiraría por la borda todo lo que no es nuestro capital político en lo que se refiere a lucha contra el montesinismo. Y en segundo lugar, yo creo que el mismo gobierno sabe que este es un parteaguas, en el sentido de que es necesario definir de una vez por todas si verdaderamente están del lado de la lucha contra la corrupción y a favor de una diferenciación en términos de honestidad cuando está involucrado el montesinismo. El gobierno, como muy bien señalaba Raúl Castro hace unos instantes, se ha teñido de esta percepción en el sentido de que hay elementos montesinistas en el ámbito inclusive del entorno presidencial. ¿Usted también tiene esa percepción? Por supuesto, y lo he dicho de un primer instante. El presidente de la República sabía perfectamente, porque se le señaló, que el señor, sus asesores, Adrián Villafuerte, estaba vinculado al general Saucedo, se le había dicho de que seguían visitando a Palacio de Gobierno al señor Villafuerte altos mandos de las Fuerzas Armadas, o sea, existía ya una suerte de paralelismo en el proceso de toma de decisiones en el Ministerio de Defensa y él no hizo nada. Y por otro lado, cuando pretenden echarle la culpa a las policías, pues simplemente están demostrando de que tienen mucho temor, porque simplemente están usando, al igual que Montesinos, a la policía como elemento distractor, echándole la culpa de todo cuando la situación puede abarcar diferentes escenarios, ¿no? ¿Para usted hay responsabilidad del gobierno en este tema? Yo creo que es algo que se tiene que investigar y profundamente, porque la verdad es que yo no me creo el cuento, porque ahora pretenden llevarlo todo al terreno de una adulteración en un cuaderno, que la policía esté inmersa en un complot. La gente de repente no sabe, o no se ha percatado, que una de las casas, la del papá de López Meneses, estaba a 5 cuadras de la casa del presidente de la República, y la otra está junto al nido del presidente de la República, del hijo del presidente. Del hijo del presidente. Por lo tanto, la Guardia Presidencial pasaba todos los días por allí. No necesitaban mandar un capitán a adulterar el cuaderno cuando pasaban todos los días por allí. Y por si acaso hay testimonios de algunos vecinos que indican que a veces algunos patrulleros vinculados a la Guardia Presidencial se paraban a conversar. Entonces, no es una cuestión que pase desapercibida. Y cuando pretenden echarle toda la culpa a la Policía Nacional, pues demuestra que el gobierno, lamentablemente, está tratando de utilizar un chivo expiatorio para que se evite la indagación en un tema que nos compete a todos los peruanos, porque significaría
de que nuevamente ha habido una suerte de seguimiento a líderes políticos en un contexto que de repente no sabía el presidente, eso lo tenemos que determinar, y que afectaría directamente a la democracia. Aquí el tema de fondo no es qué se adulteró en el cuaderno, sino qué había en esa casa. Y eso es lo que tiene que ser el principal objetivo de la comisión. Entonces, para usted, ¿qué significado tienen las palabras de la primera dama cuando sale a hablar de un tema como este político y dice se tiene que investigar desde las raíces de los 90? Distractor, en primer lugar, yo lamento una vez más que la primera dama se inmiscuye en un problema que no le corresponde, ¿no? Ella como ciudadana puede declarar, pero siempre pretende ser la última instancia, cuando el presidente ya había zanjado el tema en cierta medida, indicando que era la Policía Nacional. Ella dice, bueno, que se investigue. Al final lo único que genera es echar más leña al fuego. Desde mi punto de vista, cuando se pretende llevar todo a la época de los 90, sobre todo al año 1990, en la cual López Menéndez ni siquiera existía políticamente, ni siquiera como asesor ni vinculado al gobierno fujimorista, lo único que se está pretendiendo es diluir el escenario de la investigación, que tiene que ceñirse a este caso. Y seguramente llevado por la experiencia que significa la Comisión de Fiscalización en estos momentos, que está congelada en el pasado, en lugar de estar detrás de las compras militares, de los diversos escándalos como Jaliwarma, etcétera, etcétera, que hay en este gobierno. Tenemos una Comisión de Fiscalización que, a diferencia del gobierno de García y de Alejandro Toledo, está mirando hacia atrás permanentemente y no se dedica a fiscalizar lo que tiene que fiscalizar, que es a la actual administración. Entonces, llevar las cosas a los 90 es seguir el mismo estándar. Evitar que se investigue en algo que verdaderamente preocupa a toda la clase política, porque a puertas de un proceso electoral, en condiciones en las cuales hay gran cantidad de compras de armamentos, en situaciones en las cuales hay denuncias de chuponeos y de seguimientos de que se haya instalado un poder paralelo, sería algo gravísimo para la democracia. Y lo peor que puede hacer el gobierno es tratar de dilatar la decisión sobre conformar la comisión de investigación, o de lo contrario, diluirla hacia los 90, pues simplemente este tema estaría vivo por los próximos meses. ¿Quién debería presidir esa comisión? Yo creo que la oposición, indiscutiblemente. ¿Pero a qué le llama usted oposición? La oposición la llamo yo a un conjunto de personas. ¿Al fujimorismo? No, la oposición creo yo que podría estar en manos del Partido Popular Cristiano, por ejemplo, o en manos de Acción Popular. Cuando he leído el nombre de Víctor Andrés García Belaúnde, creo que es un parlamentario con la experiencia suficiente y con la objetividad suficiente como para encabezar una investigación de ese tipo. No olvidemos que en materia de detalle, ya lo demostró en el caso de la investigación del peaje con Alex Curi. O sea, tiene experiencia en materia de investigación y sobre todo tiene oficio parlamentario, que es lo que se necesita en una comisión tan álgida como esta. Oficio y respeto parlamentario. En el caso del partido aprista, yo considero que el tema de la megacomisión ya llevaría esto a una polarización innecesaria y le quitaría objetividad. Y mucho peor en el caso del fujimorismo. El fujimorismo no tiene categoría moral para encabezar una investigación de este tipo. Ellos todavía tienen que limpiar su imagen histórica ante el país, pues no han hecho un deslinde contundente en este caso. Así que creo yo que debería estar por el lado de las personas o los partidos que he mencionado. ¿Cree usted dice no tiene autoridad moral el fujimorismo? Por supuesto que no la tiene, no ha hecho un delindo hasta ahora. Inclusive cuando tratan de limpiarse, tratando de diluir este tema, lo único que están dando es un espectáculo penoso, ¿no? Entonces yo pienso de que mientras ellos no hagan un deslinde claro contra ese momento histórico del Perú, pues siempre estarán teñidos de su vinculación con Montesinos. Don Juan Cheput, hablemos de Alejandro Toledo, porque se dice que se está tratando de bloquear las investigaciones de las cuentas. Las palabras de Abidán parecen haberlo complicado a Alejandro Toledo. No sé qué impacto generó en usted esas palabras cuando Abidán dice que Alejandro Toledo estuvo en una mesa sentado cuando se conformó Ecoteva. Claro, el contexto en el cual Abidán dice eso es que estuvo sentado cuando se discutía el nombre de Ecoteva, pero no tiene nada que ver con la participación de la conformación o de la estructura. En todo caso, cae en el campo de las contradicciones a las cuales lamentablemente nos ha llevado este proceso, y es por eso que Alejandro Toledo está siendo investigado en 4 instancias y nosotros esperamos que termine eso a la brevedad posible. Pero cada paso que se da parece golpearlo más y más y más, y no se ve que haya una luz al final del túnel, todo lo contrario, es como la profundidad. Como tú dices, parece. ¿Por qué? Porque lamentablemente los medios levantan la información cuando perjudica a Alejandro, pero sin embargo cuando el señor Saylan, por ejemplo, sale e indica que el matrimonio Toledo no tiene nada que ver con la parte financiera de las transacciones, no se dice nada. Cuando el señor Maiman indica es mi dinero y yo lo puedo comprobar, no se dice nada. Cuando aparecen las contradicciones, allí sí se levanta el tema. Por eso nosotros esperamos
que en los próximos días la Fiscalía ya tenga que dictaminar. La 48ª Fiscalía, como sabemos, está trabajando en este tema, la Procuraduría en Costa Rica y el propio Congreso de la República, siempre y cuando no lleven eso al tema del ridículo, como pretender que se contrate a una empresa para que haga el seguimiento del dinero, cuando sabemos que ese trabajo demoraría entre 2 y 3 años, como sucedió para parámetros similares. Bueno, lo hicieron con Fujimori, lo hizo Fernando Olivera, ¿no? Y en situaciones completamente distintas, porque estamos hablando de fondos del Estado. En este caso estamos hablando de una persona que no tiene nada que ver con el tema. Bueno, no se sabe si son fondos del Estado todavía. No, pero si fuera producto de corrupción, sería. Pero mira, asumiendo la corrección de ese petitorio, ¿por qué no lo plantearon en el debate parlamentario para que se le diera a esta comisión esa facultad? No se le dio. Ahora se les ocurre, y sabiendo de que eso puede dilatar el proceso, aún más cuando el congresista Ceballos ha indicado que a más tardar en la primera quincena de enero van a tener resultados sobre esto. Bueno, pretender decir de que se necesita contratar una empresa, lo único que generaría es mayor circo, y esto no llevaría a ninguna parte, ¿no? Entonces, ¿usted renueva su confianza en Alejandro Toledo? No, yo estoy a la espera de los resultados. La confianza es una condición de expectativas. Y en ese sentido, en mi partido, estamos ansiosos que esto llegue a la verdad. En tanto no se demuestre lo contrario, nosotros respaldamos a nuestro líder. Y desde ese punto de vista, estamos acompañando este proceso con la seriedad política que amerita. ¿Y su expectativa con relación a César Villanueva? ¿La puedo conocer? Bueno, sí. Yo creo que el presidente de la República le ha hecho mucho daño en esta primera etapa al Premier, desde el momento de que se ha manifestado directamente en cuestiones que tienen que ver con la democracia, el tema de su familia, el tema de este escándalo López Meneses, pero yo creo que todavía el presidente del Consejo de Ministros no ha redondeado su participación poniéndole un sello de su personalidad a ese gabinete. ¿Por qué? ¿Porque está esperando el momento adecuado o cree usted que porque ya está perdiendo el tiempo? Creo que ya se está ayornando, ya se está acomodando a la situación, ya encontró una zona de confort y yo creo que no va a pretender el hacer mayores cambios en el gabinete, lo cual sería peligrosísimo. O sea, ¿cree usted que ya fue atrapado en la telaraña del gobierno? Por el sistema y sobre todo por el confort, ¿no? La comodidad, y yo creo que él ya está claudicando de su derecho a colocar nuevos ministerios. El día de hoy, por ejemplo... ¿No cree que se trata de sagacidad de parte de él, ganarse la confianza y de ir, después dar el golpe? No, porque los tiempos políticos exigen un cambio ahora. Y desde ese punto de vista no se está haciendo, con lo cual este gabinete, tal y como está, va a seguir desgastándose por el tema López Meneses y porque ingresa un año electoral en el cual los petitorios y las exigencias de los gobiernos regionales pues lo van a pulverizar. Desde ese punto de vista él debería aprovechar esta temporada para evitar de que el presidente siga en la caída libre en la que está, porque la gente ya se dio cuenta de que este gabinete no representa lo que quiere el Premier Villanueva, y él haga 2 o 3 cambios más que sí le den un sello personal. Y sobre todo, cuando el Premier corrobora las palabras de la primera dama, se desgasta. Tú hace un momento hablaste del tuit de la primera dama en la cual ella señalaba de que eso se tiene que retroceder a los 90. 20 minutos después, el Premier dice exactamente lo mismo con las mismas palabras, con lo cual ingresa en un tema ya de desgaste personal. ¿A usted personal. le genera la percepción de que él está cumpliendo órdenes de él? O simplemente no tiene el tino político como para decir lo mismo de repente con otras palabras, sino con las mismas como si fuera un libreto. Y por otro lado, cuando tenemos en el gobierno a congresistas que dicen esto se tiene que investigar y Freddy Otarola posterga el debate hasta el día lunes, pues están utilizando una escopeta de 2 cañones que al final lo único que hace es desgastar al gobierno en su conjunto, quitarle poder al Premier Villanueva, quien debería aprovechar estos momentos para darle mayor personalidad a su gabinete y de esa manera tratar de consolidar al gobierno en este tramo en los 2 años y medio que le quedan. ¿Para usted el gabinete está demasiado desgastado? Por supuesto, no está dando resultados. El hecho de que los aplaudan en la conferencia anual de ejecutivos no significa de que han retomado el sendero del optimismo en el país. El presidente ha obtenido 48% en la encuesta entre ejecutivos de la CADE, que es el más bajo de los últimos 11 años. O sea, ningún presidente ha estado por debajo del 60% ante los empresarios. Entonces, cuando vemos que tiene 48%, hay un mensaje de los empresarios indicando cuidado, no estamos contentos. A Proinversión, por ejemplo, se le critica porque permanentemente anuncia proyectos y sin embargo no se consolidan. Sin embargo, se señala que no es culpa de Proinversión, sino de los sectores que no son capaces de apoyar los procesos que le encargan a Proinversión. Después de 2 años y medio tenemos a ministros, hoy día por ejemplo veo al ministro del Interior en declaraciones comentando la realidad de nuevo, a pesar de que él tiene el beneficio de ser nuevo en el cargo, pero siguen como comentaristas dando planes respecto a lo que tienen que hacer, o sea, no encuentran el rumbo. ¿Qué comentario le ha llamado la atención de Walter Albán?
Por ejemplo, respecto a la policía, en lugar de cerrar filas con la policía, dice que va a echar a las ¿Es personas. malo eso? Yo creo que no tiene por qué insistir en echarle la culpa a la policía cuando se sabe perfectamente que hay muchos policías sacrificados y que en este caso, mientras no se aclare la verdad, se les está involucrando exageradamente para tratar de desviar el centro de atención de donde debe ser, que es la investigación específica de López Meneses y los altos mandos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. ¿Empieza mal Albán? No creo. Yo creo que Walter es una persona muy correcta, con calificaciones personales de primera, pero está en un sector que merece mayor apoyo político y yo hasta ahora no veo apoyo político hacia el ministro del Interior. Y eso va a ser peligroso. Y el apoyo político empieza por reivindicar a la Policía Nacional. Reivindicarla no solamente en términos de mensajes, sino también en términos presupuestales, para que él pueda recuperar la confianza y así enfrentar al verdadero enemigo que es la seguridad ciudadana. El problema es de dónde va a sacar el gente que lo apoye en el ministerio. Ese es un tema, bueno, es un tema pendiente, ¿no? Él tiene que conformar un equipo, ¿no? Muy bien. Don Juan Cheput, muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Muy amable. Enrique. Amigos, como esta entrevista a Juan Cheput, a quien usted puede volver a escuchar a las 11 de la noche, igual que a Raúl Castro, igual que a Omar Chejade. Nos despedimos hasta el próximo domingo, siempre a las 7 de la noche, aquí en Agenda Política. Ahora los dejamos con nuestro noticiero a las 8. Volvemos el próximo domingo.